El significado del mesianismo. Aunque los judíos tuvieron la capacidad de encontrar significado a su sufrimiento, entendieron que el significado no terminaba allí. Su punto culminante sería el mesianismo. Podemos abordar este concepto teniendo en cuenta un hecho llamativo: la idea de progreso, la creencia de las condiciones de vida pueden ser mejoradas y que de la historia, en este sentido, puede llegar a alguna parte, se originó en Occidente. Los pueblos que han adquirido esta noción la han adquirido de Occidente. Por sorprendente que sea este hecho, su explicación parece lógica. Si nos limitamos a las otras dos civilizaciones perdurables, la del sur de Asia, concreta en la India, y la del este de Asia, centralizada en China y sus descendientes culturales, encontramos que sus principales conceptos habían sido forjados por quienes ocupaban el poder: los brahmanes en la India y los intelectuales en China. Por el contrario, en Occidente, los conceptos sobre este tema habían sido decisivamente elaborados por los judíos, que en sus años formativos habían sido los más débiles. Las clases dirigentes pueden estar satisfechas con el statu quo, pero las más débiles no. A menos que pierdan su espíritu, lo que jamás sucedió a los judíos, los pueblos oprimidos tienen la esperanza de mejorar. Esta esperanza dio a los judíos bíblicos un punto de mira más amplio y elevado. Era un pueblo ilusionado, un pueblo que esperaba o liberarse de las garras del opresor o cruzar a la tierra prometida. Dulces, dulces son los prados abiertos, engaronados de verde brillante. Así ven los judíos a Canaán, al otro lado del Jordán que fluye en medio. Para resumir el tema, digamos que los más débiles solo pueden mirar en una dirección, y fue la elevación de la imaginación judía la que con el tiempo llevó a Occidente a concluir que las condiciones de vida como un todo podrían ser mejoradas. La esperanza aumenta en el corazón humano cuanto más concreta se hace, por lo que con el transcurso del tiempo la esperanza judía se concretó en la persona del Mesías que había de llegar. El significado literal de Mesías, del hebreo Machia, es ungido, pero como a los reyes y sumos sacerdotes se los ungía con óleos, el término se convirtió en un título de honor y adquirió la connotación de alguien que ha sido elevado o elegido. Durante el destierro babilónico, los judíos comenzaron a tener la esperanza de que llegara un redentor que reuniera a los desterrados y los llevara a su tierra natal. Después de la segunda destrucción del templo, 70 años c.c., el título honorífico de Mesías se utilizó para designar a la persona que los rescataría de su diáspora. Pero las cosas nunca son tan simples y con el tiempo la idea mesiánica se complicó. El concepto siempre estuvo animado por la esperanza, una esperanza que tenía dos caras dobles. Por un lado, la política y nacional, que preveía el triunfo de los judíos sobre sus enemigos y la elevación a una posición de importancia en los asuntos mundiales, y por el otro, la espiritual y la universal, en la que el triunfo político judío sería acompañado de un adelanto moral de dimensiones mundiales. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Isaías capítulo 2, versículo 4. Estas tres características de la idea mesiánica: esperanza, restitución, nacionalidad y elevación en el contexto mundial, fueron constantes, pero dentro de este marco estable hubo algunas diferencias. Una de ellas importante era relativa a la forma en que llegaría la era mesiánica. Algunos esperaban que apareciera un Mesías real, un sacerdote o rey, que como representante de Dios aplicaría el nuevo orden. Otros creían que Dios dispensaría al agente humano e intervendría de forma directa. Quienes compartían este último punto de vista, llamado con toda propiedad la expectación mesiánica, esperaban una era en la que hubiese libertad política, perfección moral y bendición terrenal para el pueblo de Israel en su propia tierra y para toda la raza humana. El primer concepto incluye todo lo que contiene el segundo.
pero añade la figura de una personalidad humana de grandes y elevadas dotes políticas y espirituales que llegan para preparar al mundo como reino del Todopoderoso. Otra diferencia consistía en los impulsos restauradores por un lado y utópicos por el otro de los judíos. El mesianismo restaurador esperaba que recrear las condiciones del pasado, particularmente las de la monarquía de David, pero ahora idealizadas. Con esta perspectiva, la esperanza se centraba en el restablecimiento del estado original de las cosas y en la vida vivida con los antepasados. Pero en el mesianismo también había el impulso judío de mirar hacia adelante, por lo que había diversos y versiones utópicas que provenían y preveían que las cosas serían como jamás habían sido. Por último, los mesianistas diferían en cuanto a la idea de si el nuevo orden sería una continuación de la historia previa o si por el contrario estremecería al mundo hasta sus cimientos y los sustituiría en el fin de los días, como una era cuya índole sería sobrenaturalmente distinta, dado que el poder de los judíos disminuía ante el surgimiento de Europa y que la esperanza de una restauración política en Israel parecía cada vez más imposible. La esperanza de una redención milagrosa eliminó los anhelos políticos. Los elementos apocalípticos de los que hay vestigios en los profetas mismos reemplazaron a las esperanzas victoriosas y militares. La edad mesiánica llegaría en cualquier momento de manera abrupta y cataclísmica. Las montañas se derrumbarían y de los mares hervirían. Se derogarían las leyes de la naturaleza para abrir el camino a un orden divino inimaginable, excepto que a los dolores de parto de la era mesiánica. Exacerbada su imagen por el terror real que padecían los judíos, seguiría la paz. Así, esta versión también contenía un elemento utópico. El peligro y el miedo estaban compensados con el consuelo y la redención. Las tentativas en estos tres puntos de vista, aunque contradictorias por naturaleza, estaban profundamente entrelazadas. La idea mesiánica cristalizó y se mantuvo viva, pese a las tensiones creadas por sus ingredientes opuestos. En ninguna parte encontramos un caso más puro de la inexistencia de lo uno sin el otro. Solo las proporciones entre ellos variaban y a menudo de forma violenta. La dirección en que se moviera el péndulo dependía de los hechos históricos y del carácter individual de sus proclamadores, algunos de los cuales, los falsos mesías, asumieron el título mesiánico por sí mismos y en varias ocasiones atrajeron un número considerable de seguidores. En los periodos en los que israelitas tenían una vida política independiente de su propia tierra, lo que se destacaba era la perfección ética y la bendición terrenal, mientras que en los periodos de sometimiento y destierro cobraba importancia la libertad política. En los tiempos de libertad nacional, la esperanza de la libertad universal era básica, pero en la época de conflictos y penas, lo que prevalecía era el elemento nacionalista. Sin embargo, siempre estuvieron juntos lo político y lo ético, así como lo nacional y lo universal. Los anhelos políticos y los espirituales se unían, y también las esperanzas para ellos mismos y para el mundo en general. Ambos temas figuran en el sionismo, el movimiento moderno destinado a la revolución política y espiritual del pueblo judío, que ayudó a que los judíos regresaran a Palestina y fundaran el Estado de Israel en 1948. Y así volvemos al tema mesiánico subyacente, que es la esperanza introducida en el cristianismo. Configuró el segundo advenimiento de Cristo. En la Europa del siglo XVII surgió como la idea del progreso histórico y en el siglo XIX asumió el lenguaje marxista en la visión de una futura sociedad sin clases. Pero ya sea que lo leamos en su versión judía cristiana, seglar o herética, el tema subyacente es el mismo. Para decirlo de manera prosaica, habrá un gran día. Martin Luther King, rescatando imágenes de los profetas Isaías
Lo dijo retóricamente en 1968 en la ciudad de Washington, en el discurso que pronunció ante una audiencia de 200.000 almas, al término de la marcha en defensa de los derechos civiles. Hoy he tenido un sueño. He tenido el sueño de que un día todos los valles serán elevados, que todas las colinas y las montañas serán aplanadas, que los lugares salvajes se amasarán, que los sitios sinuosos se harán rectos, y que la gloria del Señor será revelada, y que todos los seres humanos lo verían juntos.